El planeta necesita en el presente y futuro líderes extraordinarios que tomen iniciativa y enfrenten con gran capacidad, valores e inteligencia los desafíos que enfrentamos a nivel global. Líderes 2050 es un movimiento creado por Ricardo Enríquez Duarte que busca una revolución acelerada, profundamente analizada y altamente calificada de liderazgo necesario hoy y para las próximas 3 décadas. Hola, ¿qué tal, líderes 2050? Qué gusto estar en un nuevo episodio aquí con una persona que yo admiro muchísimo. Ahorita voy a presentar más a Iván Saldaña, pero antes quiero agradecer, no saben cuánto todo el apoyo que nos han dado en este podcast, todos los comentarios, realmente todas las ganas y todas las porras que nos echan todo el tiempo. Gracias porque nos escuchamos según datos de Spotify ya en 42 países y hemos traspasado fronteras. Estamos muy contentos, sabemos que nos falta muchísimo, pero con todo el apoyo y la ayuda que nos han dado, pues sabemos que vamos a llegar mucho más alto. Y al final es el propósito de Líderes 2050, elevar el estándar de líderes admirables que tenemos hoy y en las próximas 3 décadas. Pues bueno, hoy ya estoy con todas las ganas del mundo, como siempre, pero quiero presentar a Iván Saldaña. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Ricardo. No, al contrario. Estar acá. Iván, bueno, tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchos años. Trabajamos por ahí en una empresa, en un corporativo juntos. Yo estaba muy junior. Él ya era una persona ya de alto nivel en ese momento, pero me acuerdo perfecto. Y no voy a violar nada de confidencialidad, pero desde ese entonces, yo me acuerdo, yo estaba en recursos humanos, siempre fue considerado como un genio. Y a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿cómo y por qué? Bueno, porque yo conocía sus assessments y conocía muchas cosas y siempre fue considerado un hombre extremadamente inteligente. Y bueno, pues muestra hoy de todo lo que ha logrado. Voy a presentarte un poco, Iván, y si algo me falta o está mal. Sabes mucho de mí que yo no. Muchas más de gracias. Lo que crees. Pero todo bien, todo tranquilo, gracias. Todo tranquilo. Ok, pues es biólogo por Universidad de las Américas en Puebla. Y estudiaste biotecnología en McGill, en Canadá, si no me equivoco. Y bueno, tiene un PhD en bioquímica de plantas en UK, muy enfocado en agave, ¿no? Que es hoy de lo que tú te enfocas, de cómo evoluciona en condiciones extremas. Ahorita nos va a explicar un poco más. Y bueno, es contratado por Pernod Ricard en 2005, donde pues, nos conocemos. Ahí trabajaste con Jesús Hernández, ¿no? El maestro, gran maestro Jesús. A ver si nos cuentas más. Y bueno, es un científico mexicano reconocido, fundador de Casa Lumbre junto con 2 socios, y ha creado marcas muy importantes en el mundo como Montelobos, Ancho Reyes, ¿no? Hecho de chile ancho, Nixta, licor de elote, Abasolo, Las Californias. Bueno, en total son 14 marcas que ha hecho Casa Lumbre. Y bueno, es un gran ejemplo de innovación, diversidad, Noche Luna con Lenny Kravitz, Ojo de Tigre con Luis Gerardo Méndez, Almave con Hamilton, etcétera, ¿no? Ha salido en Forbes, CNN, New York Times, Wall Street Journal, etcétera. Y pues qué honor tener a un hombre como Iván. Gracias por aceptar, Iván. No, claro. Y bienvenido. Gracias. Bienvenido Aquí a esto. estoy feliz de compartir. No, al contrario. Y bueno, yo quiero arrancar, primero felicitándote porque pues, has hecho cosas extraordinarias. Obviamente yo sigo a Iván y como a muchas personas, pero Iván es peculiar porque tu carrera detonó, ¿no? De un momento a otro, de pasar del corporativo a ahora ser un líder. Y hablábamos antes de arrancar el podcast que no es cualquier tipo de líder, no es un líder tradicional, sino un líder creativo. ¿A qué le llamas eso, Iván? Bueno, yo creo que mi liderazgo está basado en la fortuna que he tenido de adquirir una perspectiva, una visión de las cosas. Soy una mezcla extraña. Yo divido mi carrera profesional en 3. Claro. En 3. O sea, primero fui científico, biólogo, interesado en cómo la naturaleza enfrenta la adversidad. Las plantas no se pueden mover y aunque se ven aburridas e inmóviles, tienen las soluciones más creativas e interesantes adentro, ¿no? Después, derivado del modelo de planta que elegí, sin ninguna conciencia que iba a terminar en la industria, que terminé, pero sí estudiando el agave, aprendí a conocerlas de otra óptica. Lo que había comprendido a nivel de las soluciones, la bioquímica que lo hacía funcionar, lo descubrí en sabores, aromas, porque aprendí a destilar. Y esto fue gracias a la oportunidad de entrar a la industria
tuve una posición corporativa, entré a los 28 años a dirigir un grupo de 84 personas en Pernod Ricard. Mucho de mi trabajo fue hacer un downsizing, que fue difícil, pero debo decir que me encontré con un equipo técnicamente ultra competente, humanamente muy jodido, perdón la expresión, porque el jefe que había estado antes había sido muy duro, no estaba preocupado por el bienestar emocional de las personas, y entonces había recibí muy afectuosamente el poderlos mirar y el poderlos apapachar, el poder valorarlos con una lealtad y con una calidad de trabajo de mi equipo que me permitió sobrevivir. Yo en el momento, en esa posición y con esa responsabilidad técnica, era el más joven en todo el grupo Pernod Ricard, que era la compañía donde estuve. Me abrieron desde el principio, tenía acceso a las convenciones mundiales de química analítica, de marketing, de temas de innovación, era de operaciones, que típicamente es un área muy ligada a la planta, muy estática, el que tuvo más oportunidad de moverse, de ir a conocer la visión y a sentarme con mucha de la gente que tomaba decisiones en una empresa transnacional de ese tamaño, muy chavito. Me tocó trabajar mucho con marketing porque mi rol, y esta es mi segunda chamba, ahorita les hablo de la tercera, ¿no? Pero mi rol, además de cuidar el tema de aseguramiento de calidad, tema con operaciones, era participar con los equipos de marketing en materializar los productos que ellos consideraban que tenían potencial de ser exitosos en el mercado. En mi carrera en Pernod trabajé con productos diversos y sobre todo lo más valioso para mí fue que aprendí a destilar, y aprendí a dirigir, o al menos haciendo, no porque tuviera una gran formación, aunque tuve oportunidad de hacer por aquí estudios tantito en el ITAM, hice un tema de estrategia, en el TEC, en el IPADE, pero sinceramente la experiencia fue aventarme al ruedo de esa forma. A veces creo que por omisión no había el jefe que me trajo, se fue muy rápido y nunca encontraron con quién reemplazarlo y yo terminé ahí metido, ¿no? Pero eso me permitió descubrir cómo se hacen los pactos profesionales y del corazón y cómo se construye lealtad en los equipos para el bien de las compañías, ¿no? Cómo descubrir qué había en mí que podía nutrir a gente que llevaba 15 años, 17 años trabajando en la empresa. Yo era un chavito que estaba estudiando el doctorado, que nunca había tenido nadie a mi cargo, y tuve la fortuna de ser apreciado y de ser sostenido por el equipo. También estaba joven y venía de una cultura en donde las jerarquías contaban muy poco, y también me fui de la academia porque hay una arrogancia en la idea de que porque entiendes cosas abstractas que pocos pueden comprender, hay mucha inteligencia, y eso no es así. Pero cuando llegué a la corporación, a una corporación que aunque era francesa, era súper mexicana en mi manera de sentir, en donde los códigos de poder, las relaciones entre hombres y mujeres, una industria donde había mucha fiesta, yo era muy crítico de los estilos de liderazgo, en donde la apariencia contaba mucho, en donde la distribución del poder y el reconocimiento entre un área como marketing y un área como operaciones no estaba bien ordenada, en donde se le daba demasiada voz al que era bonito, guapo y estaba acomodado en esos sitios, y poca voz al técnico, porque sí, no tiene tantos skills sociales generalmente, ¿no? Y en eso, pues me tocó, por un lado estaba mi equipo, por otro lado estaban mis colegas, ¿no? Y por otro lado estaban también mis compañeros de marketing, porque yo hacía innovación con ellos, pero pues yo tuve un estilo particular que creo que contribuyó en su manera, también incomodó en muchas otras maneras, a propios y extraños, no solamente mi crítica a esos estilos que a lo mejor provenían del corporativo, sino también al reclamo que yo hacía en operaciones de que merecíamos tener un trato
y un reconocimiento de otra naturaleza. Eso en lo político, vamos a decir, en las energías Sí, que la se grilla. movían, ¿no? Hoy, por ejemplo, trabajo con Luis Contreras, que era un compañero, Me acuerdo colega perfecto. y Salúdamelo. director de operaciones en Casalumbre ahora. Y tengo un montón de talento de primera clase que pasó su tiempo, que tuvo que pasar en Pernod y eventualmente los fui reencontrando y ahora son parte de mi equipo y los veo. En muchos casos fueron mis pares, en muchos casos estaban en otras áreas y hoy me toca tener el honor de liderear desde mi ámbito, pues un proyecto que también espero sea de vida para ellos. Somos una empresa chiquita que ha crecido mucho, pero que tratamos de estructurar en la invitación al talento, sobre todo al directivo, para que tengan una participación real. O sea, son mis socios de la manera más literal Qué que lo puedo interesante. decir. Nosotros tenemos un modelo donde el equity y la participación es real, en los talentos y los directores digamos, De primera activos línea. de primera línea son socios y ha sido muy bonito ver cómo esa historia me enriqueció a mí en lo personal, pero también ha enriquecido el proyecto que tenemos. Ese fue mi segunda, digamos, cachucha después de haber sido investigador. Y después fue salir de Pernod Ricard, ¿no? De una manera además que fue muy bonita y muy digna, aunque no fue fácil, porque fue el empezar a encontrar que mi estilo, no era el más sencillo para la corporación, por un lado. Por otro lado, yo tenía una ambición enorme de hacer innovación mucho más disruptiva y eso no cabía en ese momento dentro del modelo que tenía Pernod, porque estábamos tratando de empujar, impulsar marcas que ya estaban establecidas, productos que requerían extensiones de línea, para el mercado mexicano o extranjero, y yo quería empezar a hacer cosas pues más, alejadas y que tenían un potencial de éxito que no era posible prever, ¿no? Y entonces ese gap empezó a crecer y de manera muy madura y yo muy agradecido con cómo fue ese proceso, pudimos ir encontrando los mecanismos y formas para salir. De hecho, quien heredó mi puesto es Luis Contreras. Es algo que hoy trabaja conmigo, que es algo increíble, ¿no? Que fue lo mejor que me pudo pasar porque es un tipazo, porque mi Es un equipo tipazo. quedó en manos de uno de los tipos más talentosos que pasaron, Muy listo. al menos de mi Me época, acuerdo ¿no? de Luis. Viajó, terminó siendo director de operaciones de Asia para todo el grupo Pernod Ricard. O sea, dirigió vinos y realmente es un profesional. Pero bueno, esta historia fue muy bonita porque se pudo resolver todas estas cuestiones emocionales que a veces nos ocurren cuando estamos en un espacio y no se hace fito, o porque uno está creciendo muy rápido y el espacio que nos ofrecieron es de un tamaño y tener que aceptarlo, o a veces no es tan claro. En mi caso no era tan claro, yo no entendía si el problema era yo, si el problema era la empresa, y quizás no había un problema en ninguno de los dos, simplemente pues Ya no no había era un el fit. momento, ya se había cerrado el ciclo. Pero yo absorbí tanto aprendizaje ahí, yo recibí tantos afectos, tantos conocimientos, que fue la base, como siempre digo, fue mi segundo doctorado. Yo creo que quien se dedica 5 años enfocadamente a ordenar, estructurar y absorber un conocimiento, a estudiar, a explorar, a experimentar, pues se vuelve doctor en lo que hace. Digo, hay que echarle muchas ganas y tener un estándar alto, y yo pasé de ser un biólogo a convertirme en un máster distiller, por un lado, y a una persona que era capaz de entender cómo podían el interés del otro y mi interés juntarse para construir algo, ¿no? A poder ofrecer las herramientas que por historia, por mi familia, por lo que sea, me regaló el mundo y poderlo poner al servicio de otros para que así mismo los demás pudieran estar al servicio de las ideas y los proyectos que a mí se me podían ocurrir. Y ahí entré a la siguiente fase, que fue primero llegar a arrojarme al mar de la incertidumbre. ¿Qué voy a hacer? Tuve ofertas del Banco Santander, me ofreció irme a dirigir Universia, una cosa rarísima porque tengo una capacidad de comunicación bien puesta. Yo había estado en temas académicos y el tema de responsabilidad social siempre ha sido una de mis pasiones. No lo tomo y en mi camino hago una pequeña empresa de asesoría. Éramos 2 personas, yo y Guadalupe, que sigue trabajando conmigo, por cierto, y empiezo a trabajar con mis primeros clientes que me los manda Pernod.
Es Bodegas Alianza, empieza a haber un movimiento de venta de marcas, yo empiezo a atender todo eso y empiezo por primera vez pues a fungir a prestar un servicio. El tiempo duró poco, conocí a Dani Yamoy, Daniel Schneeweis y Moisés Guindy, muy exitosos desde muy chavitos, se enfocan en crear una marca de tequila en el 96, ellos tenían 24 años, y construyen una marca que logran vender 10 años después a William Grant & Sons, y yo me los encuentro cuando están saliendo de esa aventura. Hoy una marca que vende 1.5 millones de cajas en Estados Unidos, uno de los tequilas que más crece, dándoles una asesoría, y de ahí identificamos que las ideas que yo tenía y su deseo de volver a emprender se alineaban, y entonces nos asociamos para crear nuestro primer y segundo proyecto, que fue Montelobos y Ancho Reyes, esto en el 2011, o sea, poco tiempo después. A los 6 meses yo ya estaba emprendiendo con ellos. Y ahí entro ya a otra dimensión, otro tema, ¿no? Yo fui director general tanto de Montelobos como Ancho Reyes. En ese momento Dani y Moy se veían más, querían un break. Me acuerdo, Dani se fue a vivir a Miami un par de años, pero no realmente hubo un break, siempre estuvieron metidos. Y en teoría yo llevaba todo. Aprendí muchas cosas ahí, pero bueno, siempre fue muy claro que los talentos combinados pues, eran distintos, ¿no? Moy es un genio de entender un ganar-ganar y es un financiero muy sofisticado, con una intuición increíble. Dani, que es el Chief Creative Officer, es alguien que es capaz de aterrizar en la imagen, en la marca, en cómo se observa y se percibe una marca, una experiencia, digamos, el empaque y el look and feel de las cosas muy desarrollado. Y pues mi expertise siempre fueron las historias que cuentan los líquidos y hacer los líquidos. Ese era un poco mi conflicto en la chamba anterior con Pernod. Yo incluso antes de que esto se decidiera, yo levanté la mano y dije, ya no quiero estar en el lado, quiero irme a marketing. Y me dijeron, ¿de qué me estás hablando? Tú cuando caminas pareciera que tuvieras una bata transparente. Tú eres un técnico, tú no puedes hacer marketing. Tú quisieras hacer marketing, porque no te gustan los productos que te proponen los genios de marketing, ¿no? Y yo era muy crítico, decía, oigan, ¿por qué no los forman mejor a estos chavos que son brillantes, pero vienen de vender pasta de dientes? O sea, estos gerentes de marketing necesitan un contexto cultural. Necesitan un contexto cultural, necesitan entender la historia del alcohol, necesitan entender cómo está constituido. Lo que están vendiendo tiene que ser cultura. No puede ser solamente un producto masivo para la gente, porque entonces eres lo mismo que lo demás. No tienes una oportunidad realmente competitiva. Y bueno, pues eso no pasó, como saben, pero luego sí tuve chance de meterme en esos asuntos. Y así es como nace Montelobos. Diseño una serie de mantras de cuáles son los componentes para crear marcas auténticas, que ese es un grupo, no todas las marcas siguen esos mantras, luego nos fuimos a otra cosa que es innovación disruptiva, pero al principio pues éramos una empresa de garage. Había que aguantarnos entre Dánimo y Iván, Betty, que era la asistente, y éramos 4, hoy somos casi 500, en todo el mundo trabajando para los proyectos que hemos lanzado. Y es muy diferente el mindset, el esfuerzo individual, todos éramos todólogos, ¿no? Lidiando con William Grant fue el primero que aceptó la distribución de esas 2 marcas iniciales y acabamos con Campari, ¿no? Campari asociándose con nosotros, ya llevamos varios años y hoy, pues, afortunadamente tuvimos la suerte de que nuestra propuesta de valor fue percibida, fue recibida y fue abrazada. Eso no siempre pasa. Necesitas suerte, pero además necesitas otras cosas que estén bien. Claro. Pero a veces te adelantas al tiempo, a veces el mercado no está disponible, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que siempre entendimos es que había un sentido de responsabilidad enorme como emprendedores, en donde a mí me tocaba hacer lo mío sin importar qué tuviéramos que hacer. Recuerdo que hubo una vacación que planeamos por 2 años, mi exmujer y yo, a Italia, rentamos una casa y tuve que cancelar todo porque hubo un problema de calidad. Igualmente Mo, igualmente Dani, la obsesión porque el delivery que nos tocaba como cada emprendedor tenía que estar ahí. Pero la cosa se ha puesto mejor y se ha venido siendo más compleja, porque a medida que creces y que además empiezas a tener más ideas y se empiezan a abrir oportunidades, necesitas integrar talento al equipo.
¿no? Yo era el director. Yo todo lo que fuera operativo y desarrollo de líquido tenía que estar yo muy metido. Estaba Rodrigo Vargas también, más especializado en temas de empaque en su momento, pero tuvimos que irnos creciendo en nuestras propias capacidades, pero tuvimos que ir integrando talento. Y de eso se ha tratado mucho nuestra historia. Oye, ¿y cómo le haces con este Leapfrog Innovation Mindset, si le quieres llamar? Porque siempre ha sido así disruptivo, aventado. Yo coincido que siempre ha estado adelantado y siempre ha sido un cuate de choque positivo, ¿no? Un cuate determinante con un liderazgo ahora para 500 personas, porque ya no solo es la parte creativa, ya no es la parte solamente científica, estás tocando seres humanos. ¿Cómo le has hecho? Sí, Porque es bueno, frenar un poco, lo primero es que es una empresa particular, aunque por supuesto tenemos a nuestro CEO, que es Moisés Guindí, hay un montón de temas que él domina mejor que nadie, y además es un cuate que busca el ganar, ganar siempre, con un gran corazón y con una capacidad de entender lo que el otro necesita. Eso es importante. Pero aunque él es nuestro CEO, somos tres personajes con una intensidad, un carácter y una visión que se siente. Entonces, no es la típica empresa donde tienes muy ordenado el organigrama, en donde tienes a un CEO particular que claramente influye y determina el camino o elige los caminos que los diferentes otros talentos que están abajo tienen. Y además somos muy diferentes sobre cuáles son las cosas que más admiramos en el mundo, cuáles son los productos que más nos gustan. Hay skills de relaciones, hay skills de a qué públicos les hablamos, y no es el mismo la habilidad de Moisés, de Dani o mía. Entonces, en ese sentido, la empresa no es siempre tan sencilla de navegar. Hay temas que la gente sabe que entre los tres tenemos discrepancias, y es una cosa que es abierta. O sea, no, ¿qué quiero decir? No, aunque por supuesto que hay cosas y hay trapitos sucios que se discuten claro, en privado. aparte, no hay una necesidad de someter al otro a dejar de ser quien es, que eso sí pasa mucho en las empresas y es una de las cosas que yo sufría más. Yo sí tengo un espacio donde se me permite y se me acepta como soy, como pienso, y mis ideas se ponen allá afuera en la organización, influyen a muchos, y sé que para muchos no es fácil. Yo soy una persona que puedo ser muy disruptiva desde mi voz, mi tamaño, mi energía, ¿no? Es que mide como 2 metros aquí mi buen Iván. Pero al final siento, y dejando claro el liderazgo de Moy, porque yo siempre me he considerado que soy un copiloto para él. Moy es el piloto que toma las decisiones, pero yo abro la baraja, yo le voy mostrando. Soy un tipo muy obsesionado con ciertos principios de formas. En eso soy a veces demasiado cuadrado, ¿no? Lo que está bien y lo que está mal, lo que es ético y lo que no es ético. Y eso he ido aprendiendo a no ser tan prejuicioso. Yo creo que en mi juventud y cuando tú me conociste, era muy fácil para mí juzgar a los demás y no entender que las verdades son varias. Poco a poco he ido aprendiendo a ser más flexible. En eso Moy es mucho más talentoso, por ejemplo. Y Dani, por el otro lado, con un talento impresionante, porque no es diseñador, no, en ese sentido tú esperarías, no, pues este cuate va a ser trae un una artista. Formación. Estudió administración de empresas, pero es capaz de dirigir la estética y trabaja con muchos diseñadores y es capaz de plasmar, a lo mejor verbalizarlo no es su fuerte, pero a la hora de que está ahí puesto en imagen hace unas cosas increíbles. Hemos ganado todo lo que te puedas ganar en diseños de botellas. Hemos creado experiencias que son tan poderosas porque la narrativa y el líquido juegan su rol en la conexión emocional que tienes con la marca, pero nadie puede negar que cómo se ve y cómo se siente, que es el empaque, que es diseñar una destilería, la arquitectura de una destilería. O sea, Basolo, a ver qué día te invito, pero estuvo nominado a los Van der Rohe, que se dan en Chicago, a una de las obras arquitectónicas más importantes en su momento, hecha por mi excuñado Lorenzo Álvarez, pero dirigido por el talento de Dani. Entonces,
La verdad es como yo les decía, oigan, pues yo sé que a lo mejor en una de esas, si no nos entendemos, podría yo ser un John Lennon, pero los Beatles son los Beatles, güey. No le llega nunca a nadie. Entonces, en esa complejidad hemos ido construyendo nuestras áreas, y seguimos aprendiendo porque Dan y Moy nunca trabajaron para nadie. Yo todavía tuve la oportunidad de trabajar en Pernod y críticamente, pero también agradecidamente, Sí, porque si te dio tablas, por supuesto. Aprendí muchísimo y vi aspectos de diferentes personas con su liderazgo y su estilo que miré y me quise poner yo también, ¿no? Y otros que dijiste me echo a correr también. Y otros que dije, esto no está sentado en la autenticidad, en la verdad, esto es un simulacro. Sí. Y sí, en el mundo la gente está allá afuera buscando con qué vincularse y cómo sentir el propósito. Y hay gente que le puede alcanzar con ciertos liderazgos que para mí son muy superficiales, y hay quien necesita liderazgos más profundos, con más sentido de profundidad, y está bien. No voy a ser crítico. Yo venía además de un ambiente en donde se valía cuestionarlo todo, te podías parar contra el profesor en la universidad y cuestionar lo que quisieras, porque eran las reglas del juego. Se podía hacer un espadachín y retar a duelo a quien fuera. Eso he aprendido, la madurez me ha enseñado que no se vale, que no siempre es productivo, que es mejor ser exitoso. It's better. O sea, it's worse to be right than to be successful. O sea, lo que hay que tratar de hacer es ser exitoso. Pero sí debo agradecerle al universo, a Dan y a Moy, que he podido construir una empresa que considero que tiene los principios estructurales que mi corazón ha podido manifestar de los regalos que me han dado en el mundo, y que ahí la llevamos. No todo es perfecto, tenemos nuestras incongruencias, nuestras ignorancias, pero yo creo que somos un espacio en donde invitamos a la gente a que sea y se convierta en lo que siempre quiso ser como profesionista, y que se le exige eso. Yo tengo una filosofía que un buen líder admirable multiplica líderes. Porque muchos dicen motiva y resulta. No, si lo piensas largo y a gran escala, tu chamba es que los otros lleguen al máximo potencial hasta donde quieran, porque hay gente que está en la zona de confort. Ahora, una pregunta: ¿de dónde viene esa inspiración? Digo, me queda claro que de tu mente y tu composición cerebral, que ningún neurólogo ha sabido todavía descifrar el cerebro, pero debe haber una fuente de inspiración. O sea, más es lectura, es otredad de un concepto que va más allá de lo tuyo. ¿Qué te inspira? Mira, a ti? Es que es muy interesante conocer gente así. Y uno pasa por diferentes momentos de vida, ¿no? Yo estuve casado, ya no lo estoy, tengo 2 hijos, tengo muchos roles que cumplir, pero es cómo encontrar internamente las pasiones y las pulsiones que definen lo que queremos ser, porque no, aunque por supuesto que admiro de muchas formas a muchas personas allá afuera, yo sí te debo decir que no soy de los que encontró un modelo claro allá afuera en la sociedad a seguir para entender que eso era lo chido, o eso era lo que me iba a hacer feliz. Yo lo he tenido y sigo buscándolo, ¿no? En la relación con las mujeres, por ejemplo, estoy soltero y ahorita estoy en una etapa que está siendo muy interesante, en la relación con mis hijos, en la relación con mis compañeros de trabajo, y para mí, pues el descubrir cómo puedo contribuir a la vida del otro y el otro contribuir a la mía, o que pueda hacer suyo un proyecto, que pueda expandirse desde ahí, yo creo que es lo más divertido y lo más bonito. El estar en el laboratorio, que ahora cada vez más, sí, tengo muchas ganas de hacer un par de ideas que traigo en la cabeza de nuevos proyectos, pero tengo más ganas de ver surgir la creatividad y la valentía de explorar territorios desconocidos en mi equipo de trabajo, que en seguir construyendo el personaje, que es importante. Yo juego un rol de comunicador, yo viajo por el mundo y hablo de mis marcas, hablo del trabajo de Dani, de Moy, de todo el equipo, y he recibido una cantidad de reconocimiento que se ha sentido muy bien, que me da una seguridad, que sé que alguien va a voltear a verme, incluso en la peor de las circunstancias, yo sabré y podré estar bien parado en el mundo. Pero ya esa etapa ya pasó, esa que es más cuando estás joven, cuando necesitas claro, ese encontrar esa base, sí. encontrar.
Ahora el compromiso es qué no estoy viendo, qué estoy ignorando, qué me da miedo, qué no quiero aceptar, qué me duele, porque en la relación con los otros no estoy logrando lo que tú dijiste, realmente enaltecerlo. Y también descubrir que a veces no se puede. Soy muy necio. Yo, con todo el amor que le tuve y que le tengo todavía a mi exmujer, me pasé 15 años tratando de hacer funcionar algo que sinceramente a los 3, 4 años yo debía haber identificado que no se iba a poder, pero hay esa entrega de querer construir y aprender eso. Estamos en eso también. Hemos lanzado 14 marcas. Unas van volando, ¿no? Estamos con el Canelo haciendo un producto que se llama BMC en Estados Unidos. Próximamente vamos a hacer el tercer RTD más vendido en Estados Unidos, por ejemplo. Pero también estamos haciendo propuestas que se adelantaron en el tiempo y que son hermosas estéticamente, pero que tienen sus retos comerciales, ¿no? Y es decidir las batallas, pasar a esa madurez, entender que uno contribuye con el otro, pero cada uno es dueño de su propio destino y que uno está ahí para el otro, para los otros o para las marcas, pero las marcas también son como bebés que nacieron y se desarrollan por sí mismos. Oye, dijiste algo que me encanta porque hay gente que, por muchas razones, el potencial está limitado. Y es difícil decirle a alguien, oye, tu IQ es bajo o no va a pasar o ciertas características. Y entramos a un tema multicultural, porque cuando yo te escucho, yo estoy leyendo un libro que se llama The Culture Map, muy interesante, cómo los países se comunican, ¿no? Y es high culture, high context culture y low context culture. Y depende mucho de todo el bagaje y todo lo que tienes. Tú traes mucha información, ¿no? Eres alguien que lo trae y a veces se adelanta. ¿Cómo logras hacer ahora esa mediación con la gente? Y digo, entiendo, lo acabas de decir, hay momentos donde ya no se puede, pero ¿cómo lo comunicas? Sí, bueno, estoy aprendiendo. O sea, lo primero es que debo decirlo. Y soy un necio también. Como por un lado, yo admiro mucho y creo que nos merecemos ser tolerados, así o sea, tolerados cada uno hasta cierto punto. Y muchas de las caras, y eso Moy también me lo ha enseñado, lo digo otra vez con mucha admiración. Luego me lo Como te digo, presentas para conocer a este claro, cuate. como soy muy dogmático a veces, en que hay ciertos principios que si no son así, así he sido y he ido aprendiendo a flexibilizarlo, pero lo que sí debo aceptar y que he recibido muchísimo y que ahora trato de dar, es muy difícil ese, porque a veces alguien tiene algo, a lo mejor dices, hablaste de IQ, claro, cuando por ningún lado tiene nada que ofrecer, no es tan complicada la ecuación. De hecho, energéticamente la cosa se corta y se van, ¿no? O se termina. Teoría de Pero sistemas. la verdad es que hay gente extraordinariamente talentosa, pero que tiene aspectos dificilísimos. Sí. Y no siempre, ¿eh? Hay mucha gente que no tiene problemas dificilísimos y un talento enorme, que está en un mundo más mediano o que ha podido ir resolviendo esos obstáculos. Pero pues yo he tenido proyectos que son proyectos de corazón, además de trabajo, además de colaboración, en donde a veces sí la interacción, la comunicación, la apertura logra que en ese diálogo nos vayamos transformando, yo como jefe y la persona que tengo enfrente, y a veces donde ya no sabes por dónde, ¿no? Y seguimos aprendiendo, porque además muchas de esas decisiones tienen que ver con alguien y con un valor que sí está ahí, pero también con un costo que puede ser muy alto. Y a veces uno en esa tolerancia subsidia, Sí. en esa tolerancia que uno cree que está siendo bueno, porque todos nos han metido en la cabeza que venimos a ser buenos, y en parte es verdad, o sea, lo entiendo, pero a veces hay una fantasía, hay una arrogancia, hay un ego trip en ser bueno, en subsidiar, apoyar, ayudar, tolerar, Sí. aguantar, O no y en tomar realidad lo que decisiones. estamos haciendo es no permitiendo que la persona desarrolle y enfrente su destino y Total. encuentre el espacio que le toca, ¿no? Yo en ese sentido, por ejemplo, agradezco la excelente diagnóstico que tuvo Pernod Ricard en entender que mi lugar no era ahí, ¿sí? Yo hubiera seguido intentando, luchando, muy probablemente, pero porque así fue, y lo comento, Me acuerdo fue un perfecto. diálogo de decir, oye, cabe o no cabe, no quiero. Me quedé 9 meses más, o sea, en ese entendido, ¿no? Y aceptar que aquí no y preguntarte, esto es porque yo estoy mal, porque no estoy bien. Y hoy tengo 4 marcas con Pernod Ricard en donde no soy su empleado, soy su socio.
Entonces, pues claro que da satisfacción. Da satisfacción que te invite a Alex Se nota Ricard, en la risa. que te invite Alex Ricard, que te invite Pernod, porque está haciendo un libro de los 50 años de la compañía y van a crear capítulos y quieren que tú seas parte de uno de los capítulos. Felicidades. Entonces, ese tipo de reconocimientos que han venido muchos años después son un regalo, pero muchas veces creemos que esta adversidad y esta puerta que se cierra nos la están haciendo para lastimarnos, para despreciarnos, ¿no? Y la pregunta me la tengo que hacer al revés yo también. Bueno, ¿hasta qué punto toca también en los equipos sí traer talento y dejarlo ir? Ahora, tú hablaste mucho de formar. Yo no sé, yo llevo poco tiempo. Empezamos, imagínate, en el 2011, 2012, y la empresa ha dinamitado, ha caminado, pero el 80% de la gente de la compañía entró en los últimos 4 años. Entonces, no podemos decir, ni Moy, ni Dani, ni yo, que realmente tenemos un track todavía desarrollado de crear o de apoyar el desarrollo de talento, porque lo que hemos hecho es contratar y traer talento formado y tratar de ordenarlo. Creo que a medida que los meses y los años pasen, vamos a ir descubriendo nuestras limitaciones, nuestras capacidades. Claro que hay algunos elementos en nuestra empresa que están desde hace muchísimo, ¿no? Y muchos se están quedando en el camino, otros sí están logrando evolucionar. La verdad es que si yo agarro el rate, es muy complicado porque los skills que buscamos y necesitábamos hace años no son los que estamos necesitando ahorita, ¿no? Entonces es una constante evolución. Mucha gente ha partido de Casalumbre, muchos han llegado. Y el nivel de conciencia que yo creo que hasta recientemente estamos como siendo más claros en nuestro rol como formadores de líderes y el liderazgo que se nos demanda, porque somos un product-driven company, o sea, no un process-driven company. La mayoría de las grandes empresas estamos cambiando, claro. Están basados en procesos. Más burocrático. Y en cómo administras las cosas, los qués no son tan relevantes. Nosotros somos unos obsesivos, estoy hablando de Dánimo y yo, donde la perfección es cada producto y cada producto tiene vida propia. Es más, es una empresa distinta. Imagínate lo complicado, con socios diferentes y tiene vida propia. Decimos nosotros que ya que nace y está allá afuera va a llevar su camino. A lo mejor está con nosotros siempre. A lo mejor termina en manos de otra compañía que la compre. A lo mejor no sobrevive y no sabemos. Pero nos atrevemos, digamos, somos buenos padres y madres y nos gusta procrear. Oye, traer al mundo cosas. Cuando dices, y hablaba de esta formación y de multiplicar líderes, también multiplicar me refiero en darles esa oportunidad, porque lo estás haciendo crecer, y también cerrar la puerta en algún momento. O sea, también no nada más es ni capacitar o a veces el coaching famoso o algún entrenamiento. O sea, el simple hecho de formar equipo y también dejarlos ir tiene que ver mucho con la capacidad de un líder desde mi punto de vista. Ahora me quiero ir por otro lado porque te veo con muchísima energía, ¿no? Ajá. Y para mí yo tengo ciertas características cuando hablo de un líder admirable. Y uno obviamente es su inteligencia superior, ¿no? Todas para mí check con Iván. Tema de felicidad un poco desde tu perspectiva y nos podemos meter a un debate de 2 horas. Poder en positivo, ¿no? Manejar el ego. ¿Cómo te manejas también? Hablábamos de la humildad del liderazgo número 5 con Jim Collins antes de arrancar. ¿Cómo te frenas, Iván? Porque, o sea, yo te escucho y veo y desde hace años. Yo creo que es uno de mis debilidades grandes y he ido aprendiendo a no llegar y ser. Me lo dicen a veces, es que te vas de viaje y llegas y empiezas a aventar ideas y todo el mundo no sabe qué hacer, compadre, ¿no? Y creo que eso no es necesariamente una demostración de una madurez de carácter, sino lo contrario. Sentir fluir esa energía es tan agradable que uno puede volarse, que uno puede irse en el trip de comunicar, de expresar, de dejar transmitir eso que uno siente y perder completamente contacto y consideración con los demás. Entonces yo he querido ir adquiriendo más conciencia, ¿no? El respeto de que no se vale, aunque uno tenga una capacidad, por ejemplo, de vocabulario o de expresión, aplastar al de al lado, pero debo decir, me he fracasado muchísimas veces y lo sigo haciendo. Es un ejercicio constante de conciencia, de que hay muchas inteligencias también. Y las que yo tengo están muy alineadas a lo que la sociedad moderna valora.
y hay otras que están menos valoradas, pero son igual de poderosas, ¿no? Y el hecho de que por alguna razón me tocó ser hombre, ser blanco, en un país ser privilegiado, y por familia, porque el lenguaje me viene de un padre que es traductor, que es poeta, de una madre que es psicoanalista, o sea, todo es prestado, ¿no? Con acceso a ir a universidades y todo eso, pues por supuesto que yo estoy en estas condiciones, pero tengo con humildad que reconocer que todo es prestado y que no puedo sacar la planadora y constantemente mis colegas, que los agradezco y espero que vean este podcast, les agradezco su tolerancia porque verdaderamente sé que la tienen pero bueno, creo que en el fondo saben que mis intenciones son buenas, que opero desde un lugar en donde los principios y los valores son importantes, pero no es fácil. Hago cosas raras. Además, estoy en una industria que rápidamente te puedes perder porque es el alcohol, ¿no? Y me parece simbólico, muy bonito. Estoy haciendo un non-al con Lewis Hamilton, que es un hombre extraordinario, no solo porque ha sido el hombre más rápido del mundo tantas veces, sino por lo que representa y su forma de vivir, la autenticidad de su autoexpresión y la creencia firme de que uno puede elegir cómo quiere divertirse. Y quiso hacer un non-al porque le gusta el agave y porque cree que podemos elegir estar desde otro lugar de conexión con otros. Y curiosamente el wellness, la industria del wellness y ese público lo está abrazando. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, clubs de corrida con bartenders y trayendo una conciencia de que estar en el bar no implica estar bebiendo alcohol, que se pueden beber cosas más elevadas, invitando a los bartenders a que se reten y entiendan que su propósito no es emborrachar, que su propósito es crear elixires deliciosos para que convivamos como adultos pasándola bien y que no tiene que haber alcohol de por medio. Y en mi caso, pues yo tengo cosas que me gustan, hago ayunos extremos un par de veces al año. He entendido, estoy más sano hoy que hace 10 años, en todos los sentidos, en la cabeza y el cuerpo. No soy un gran deportista, me cuesta nado, pero viajo todo el día, entonces, pues siempre vivo en esa tensión y dificultad de estar en todos lados y hacer de todo, pero es verdad que eso es parte de calmar la cabeza, a tu punto. Tengo que ir a echarle energía a otro lado. Oye, cuando quiero regresar un poco al tema de la comunicación, porque es una pieza clave en liderazgo desde mi punto de vista. Yo estoy a favor, no sé tú qué opinas, de las empresas que son transparentes. A mí me chocaba también cuando yo estaba en el mundo corporativo que era como mucha secrecía y era como que cuando sale alguien era un mensaje ¿y por qué no decir las netas? ¿Por qué no? Hay formas, me queda claro, porque tú puedes herir a alguien, ¿no? Si eres muy, muy duro o en el momento no preciso. Pero yo sí coincido ahora con tantos clientes que yo les digo, sé transparente y di la verdad. Yo valoraría más eso como empleado, pero se vale que estés en desacuerdo. ¿Qué opinas al Mira, respecto? la verdad siempre va a ser algo subjetivo, y, hasta cierto nivel o hasta qué punto es válido que yo te comparta algo que a lo mejor ni siquiera me has preguntado, ¿no? Eso hablando de individuo con individuo. Pero pues sí creo que es muy importante poder expresar y sí, no es lo mismo el grupo directivo, que es muy chistoso porque Casalumbre pues solo tuvo directivos al principio, luego tuvo más directivos y siempre nos han dicho, es que esta empresa parece que tiene pocos soldados y muchas cabezas, pero es lo normal cuando eres un startup, porque, Sí, estás porque metido todos en son todo. todólogos, necesitas gente Sí. con mucho criterio y a lo mejor ya no puedes, pero le sueltas y además que tiene que hacerlo a nivel individual, ¿no? Pero mucha de esa gente que era ultra talentosa ahora tiene que dirigir personas. Sí, Entonces, yo te diría, el nivel de transparencia depende de a qué nivel estás y a veces el que es un individual contributor perrísimo no es un mal líder, ¿no? Yo incluso quiero considerar que si a mí me pusieran la balanza y me hicieran un juicio así magnánimo, yo probablemente sea considerado un individual contributor que es muchísimo más dotado que un líder. Digo, al menos aspiro a llegar a ser mejor líder que un contribuidor superdotado, porque tengo esta combinación rara de ser biólogo del contexto, pero me gustaría, y ese es mi reto personal ahorita, cómo
consigo una organización que construya un sistema de innovación Qué padre. colegiado y permito que las voces y los talentos de lo que hay ahí se expresen y se les den posiciones de poder, decisiones, espacios de decisión, y no solamente sean extensiones de la creatividad de Moy, de Dani, de Iván, sino que tengan una oportunidad de traer a la mesa su poder y su pasión y hacer muchos Ivancitos, si quieres, o hacer muchos Moisitos y muchos Danecitos, ¿no? Esa es mucha mi pasión. Creo que también puedo porque tengo un Moy que es un superdotado que está cuidando el negocio. A mí se me permite, y gracias otra vez cuando lo escuchen, y la tolerancia y todo, irme a volar. Moy está todos los días cuidando el negocio y eso yo se lo agradezco porque me da esos espacios y de alguna manera confía en que eso va a traerle valor a la compañía. Y yo también confío. O sea, puede ser que sí me vuele, pero no soy responsable. Puede ser sí que me vaya y desaparezca, pero yo regreso y si hay un problema lo reconozco que es mío y le trato de dar la vuelta, al menos con lo que tengo y con lo que puedo. Ahora, lo que yo veo es, pues ya no tienes un líder como tal en un organigrama, tú eres tu propio líder. No, pero sí también tengo. O sea, yo le tengo que conceder a Moy, no todos los aspectos, pero Moy tiene un espacio, o sea, admiro, es lo que quiero decir. O sea, sí tengo un líder, pero el líder suena también a una posición de jerarquía. Y sí, si te refieres a eso, no tengo un líder de jerarquía, no al menos una jerarquía autoritaria. Tengo un líder de admiración, tengo un líder porque conozco el lugar que me corresponde tener o trato de conocerlo y entiendo cada vez con más conciencia, haciendo un esfuerzo, el lugar que le corresponden a los otros. Entonces, Moy es mi CEO y Moy tiene un lugar y se lo reconozco, pero también conozco el mío. Y sé que me corresponden otras cosas y que tengo habilidades y capacidades que superan las de Moy o las de Dani. Dani tiene otros superpoderes. Y en eso estoy de acuerdo. Pero claro que tengo líderes y tengo gente que admiro dentro de la organización, que supera mis habilidades organizativas, que supera muchísimas cosas. Entonces, tengo muchos y me debo a esos admiraciones y ejemplos. Sí, me refería a lo jerárquico, pero tienes toda la razón. Me quisiera ir un poco al consumidor. Claro. Porque tu marca también hay que tenerle ese respeto de líder, no de miedo, me queda claro. Me ha costado aprender. Yo era muy arrogante y creía que era capaz de adivinar, o he creído que soy capaz de adivinar y dictar lo que el consumidor debería estar apreciando, porque lo hago desde una posición cultural, porque creo que hay un patrimonio biológico. Estoy de acuerdo, pero también es cierto que me han enseñado mis maestros como mis socios, que hay una arrogancia allá atrás y que hay productos. A ver, regresemos a dos de los productos más exitosos de nosotros. BMC, que son unas margaritas perfectamente bien ejecutadas y además ejecutadas por Guadalupe, que trabaja conmigo. Que fue un proyecto que concibió, cerró y armó Dani Moore conjunto en una sociedad y todo. Yo he estado supervisando y asegurando, empujando, apoyando a que sea exitoso, pero no es un proyecto que realmente yo he creado. Y se hizo pensando en lo que el consumidor que ya está ahí quiere hoy, no en el ideal. Sí, de Iván. Y eso hoy hace que Casalumbre esté logrando pasar los dificilísimos momentos que estamos viviendo, porque no ha estado fácil para la industria del alcohol. Gran Malo, un tequila saborizado increíble que hacemos con Luisito Comunica, ¿no? Desde vamos a asociarnos con tal persona, es el lanzamiento más exitoso de una marca de alcohol en México, en la historia de México. Y ahora estamos en California y son productos que en mi clavazón intelectual no es sensible al consumidor. Y yo vuelvo a decir, el éxito de Casalumbre no es el éxito de Iván, es el éxito de todos. Y gracias a esa sensibilidad, apertura, inteligencia que yo no tengo y que a veces tengo un bias y a que pone orden Dani, pone orden Moy, hoy tengo que agradecer que participo en una sociedad sólida que ha hecho de Casalumbre un éxito. Y luego están mis espacios creativos y donde está Montelobos, está Ancho, que creo que van a ser marcas culturalmente relevantes que transmiten el patrimonio biológico, cultural y sensorial de México de una manera particular. No es que lo otro no lo haga, sí lo hace, pero su característica mayor no está necesariamente en ese storytelling tan cultural y tan nerd, sino en ejecutar algo súper bien hecho, superior a lo demás que está en el mercado para alguien que quiere algo refrescante y chingón.
Qué padre, porque veo la perspectiva con esto que acabas de decir ya desde la gente que reporta a un líder admirable. O sea, el mensaje que yo me llevo con esto es, pues hay que tener esa sensibilidad, ese respeto y esa lectura de las situaciones y de tu líder para también saberte comunicar, porque estábamos hablando más del líder nuestro o nosotros hacia abajo. Pero también es importante ponernos desde el punto de vista del equipo, también tiene corresponsabilidad hacia arriba. Sí, y hablas de abajo y arriba, y está bien, porque es cierto, están los que tenemos ciertas habilidades más Jerárquicamente, desarrolladas, pero te entiendo tu perspectiva. sí, jerárquicamente, y claro, sí hay una jerarquía, y yo siempre he tratado, o creo, me gustaría que la alineación entre lo que te ganas por autoridad y lo que tienes por jerarquía estén alineados, ¿no? Eso disbalance es lo que decepciona muchas veces y lo que rompe a las organizaciones. Y es un ejercicio que tenemos que estar constantemente haciendo. Sobre todo, tres vatos como Moidan y yo, que estábamos en un garage. Digo, ellos hicieron algo muy grande también antes con Milagro, pero realmente enfocados en el producto, en donde de repente tenemos que decir, madre, estamos rodeados de gente llena de talento. ¿Cuáles son las responsables conductas? ¿Cómo debo escuchar sus deseos y necesidades? ¿Cómo voy a garantizar que aquí hay un espacio para que ellos se desarrollen profesionalmente y sean exitosos? Y sí, y además están todos los proyectos que queremos lograr y que salgan chingón y ta, 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 ta. Pero en un momento dado el diálogo también tiene que ser sobre esa conciencia de ofrecer ese espacio y de repente uno se tiene que rendir ante el equipo y aceptar que ellos saben más que tú, ¿no? Así ha sido mi experiencia toda la vida. No, y que sin ellos no podrías lograr todas las ideas que tú traes. Absolutamente, ¿no? Y que hay que acomodarnos, y que hay que dejar los egos, y que hay que evitar, sobre todo en este tipo de startups, que es de lo que te puedo hablar, el querer tener todos los poderes y todas las decisiones, porque entonces sí se fracasa. Tenemos que distribuirlas, tenemos que entender quién sabe mejor qué cosa y conciliar. Y en ese sentido, la transparencia y la comunicación son un reto. No es fácil, ¿eh? Pero bueno. Coincido, porque tengo un amigo de otra startup que mencionaba y me decía, Ricardo, es que yo ya no quiero modelos de compensación por jerarquía. Un poco ligado a este pensamiento. Y yo coincido hasta cierto punto, porque él decía, yo quiero por mérito. Y si él va a ganar más, ese era su pensamiento, si él va a ganar más que un directivo, solo porque el mérito de él fue muy grande, lo quiero. Entonces le ayudé con todo un modelo muy complicado de compensación, pero tiene sus limitantes, o sea, no está tan Es que sencillo. está el mérito del presente y el mérito del futuro. A ver, está lo que soy capaz de hacer y he hecho y que me compenses por eso, pero está el otro mérito y en el mundo del startup jugamos a esto y es cuánto estás dispuesto a sacrificar, a transformar, a cambiar para traer valor aquí. Y a veces la apuesta es a futuro y lo estás dando antes de que te lo den. Y ha habido muchas veces en la organización, y es una conversación constante con Mo y con Dani, en donde se abre esa trofeo, esa caja de fuerte, Pandora, sí. cuando todavía no hemos recibido el valor de las personas que estamos invitando, ¿no? Y no hay bolita de cristal. Y a veces sientes que esta persona se está llevando de más de lo que dejó, y a veces es al revés volteado. Es muy complicado, pero lo que es cierto es que dejar expresar la esencia de las personas en un ambiente de tolerancia, pero también con límites, porque no pueden transgrederse los valores, al menos así pienso yo, es la manera más extraordinaria de traer talento cuando estás en una empresa que lo que hace es traer cosas nuevas al mundo. Creo que es diferente a si a lo mejor estás haciendo cosas como en una empresa de contabilidad, pero cuando tienes que resolver problemas a los que no hay respuesta porque nunca se ha creado, o porque necesitas esa creatividad y necesitas esa tolerancia. La gran discusión, y me pasa con mis socios, es hasta dónde podemos o no tolerar X o Y aspecto de esta persona a cambio de qué valor que nos está trayendo. No ya se pasó de lanza, o no se pasó, o lo soportamos o no lo soportamos, pero lo real es que la esencia y el gran misterio de la creación, de lo creativo, en grupo y en individual, no se manifiesta como un libro de recetas. Necesita ese espacio. Y eso Moy intuitivamente, y se lo vuelvo a mencionar a él, y yo también a mi estilo,
somos personas que permitimos dejar ser a los otros. Yo tengo y hemos cosechado gracias a eso. Tengo una frase que digo, en un estadio, juega en el campo y patea la pelota y aviéntala y marometas, pero ya en las gradas quizá no, y ese es el límite, porque sí debe haber un límite hasta cierto punto. Cierto. Y coincido contigo, las culturas en las empresas, que hoy muchas empresas me han pedido apoyo con mi empresa para que les ayudemos en eso, cuando dejan la cultura crecer solita, como hiedra, muchas veces ahí se equivocan. Y tampoco es el otro extremo de llegar a una cultura donde... Robótica. Exacto. 8 en punto, porque si no, tache y te leemos. Pero sí que existan acuerdos. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Y si me lo permites como consejo, el gran error de muchas empresas es lo alinean los accionistas, según lo comunican, pero hasta ahí se queda. No aseguran entendimiento, no aseguran que lo viva la gente y no aseguran que se mida y vuelva a mejorar. Entonces es un ciclo. Porque tú lo Ese, expresas, por ejemplo, es uno pero... de los retos nuestros, darle más estructura y formalidad a la medición de resultados y a los áreas de responsabilidad o de efectividad. Sí. Nos vamos a redirigir. Sí. O resultados. Sí, o resultados, ¿no? Queda en un tema de subjetividad. Y luego, como vuelvo a hablar de que estamos en un mundo donde el mérito tiene que ver con lo hecho del pasado y con el futuro, siempre la pregunta es, bueno, falló, fracasó o no se logró, pero se puede lograr el próximo año. Y entonces... ¿O qué tanto avanzó? Entonces, ¿cómo lo juzgo? Sí es cierto, solo en los hechos y lo ocurrido puedes juzgar a alguien, pero la potencialidad es muy difícil de medir. Lo que no se manifestó, lo que no logró, y que a lo mejor con el aprendizaje se puede. Entonces, la duda es, ¿hasta aquí le seguimos? Le metemos, y no solamente a las personas, las marcas para mí son como personalidades. Es, oye, pues no le fue bien esta marca. Claro. ¿Qué hacemos con la marca? Bueno, a ver, hagamos una evaluación sobre lo de atrás, pero ahora pongámoslo en perspectiva futura. No es tan sencillo. Y cuando trabajas con innovación, donde tu apuesta es al sueño de lo que puede ser, no de lo que está haciendo, nuestro negocio no hace dinero por las ventas de este mes, sino por el valor potencial que es capaz de ser medido, observado por otros exits o compradores de marcas. Ya tenemos un par que ahora sí ya están llegando a esos lugares donde hacen dinero, pero en general nosotros participamos en esa creación de valor. Para distribución y venta masiva hay empresas mucho más grandes y mucho más dotadas, ¿no? Ahí están los Pernots, los Diallos, ¿no? Sí. Pero nosotros le servimos al mundo desde otro lugar. Y por eso, cuando piensas en proyectos, personas, la potencialidad no manifestada, perdón, aunque suene medio cursi, es un tema. Y a la primera no siempre lo puedes leer. Y esos son un poco los debates que constantemente tengo con mis socios respecto a lo que está pasando en nuestro negocio, ¿no? Oye, ya fracasamos, no fracasamos, estamos tratando de llegar ahí, es parte de un tiempo, estamos pasando. Y es así, y es la aventura, y ahí también está la suerte y está el regalo del mundo que nos toca. Y yo ahí como consejo yo te diría, cuando llegan esas discusiones y racionalmente no da la respuesta, sí hay que evaluar un poco a la persona y vas a decir a lo mejor qué romántico cursi ya está Ricardo, pero qué tanto amor le tiene a su trabajo y a la marca. Me encanta lo que estás diciendo y creo que a veces estamos mucho en otros elementos y creo que tienes razón. El amor hacia la marca, el amor hacia los demás, sí. el trato hacia los otros. Mí mismo. Y qué tanto se quiere a sí mismo. Claro. Tienes razón, son cosas que me voy a llevar porque es una idea muy buena que creo que tengo que voltear a ver, a veces no solo es el resultado, sin dejar de ser, como dices, no podemos vivir nada más en la buena onda. No. Pero estoy de acuerdo. Pero entiendes lo que digo con amor, es aprendizaje, superarse, es muchas cosas. Este es Iván Saldaña, por algo les dije que era un hombre del cual hay que aprender, es una revolución hablar con él y bueno, tanto que podemos seguir, pero tenemos que cortar, ojalá después nos hagas el honor de seguir, ¿no? Y volver a aceptar una invitación, pero gracias Líderes 2050, gracias por todo lo que nos apoyan siempre, mi mail es ricardo.enriquez@geft.group, me pueden escribir o a mi equipo, conocen nuestras plataformas y estamos muy contentos de todo el apoyo que nos han dado. Compartan por favor, like,
like, ya saben, todo lo que nos hace que sigamos nosotros con este granito de arena de elevar el estándar de liderazgo admirable que queremos lograr a nivel global. Iván, ¿algo con lo que quieras cerrar? Nada, pues que es bonito hablar de estos temas porque creo que no los converso tan a menudo o no desde una perspectiva así en un contexto narrativo histórico y creo que me voy muy enriquecido del diálogo y Gracias. que te lo agradezco mucho. Al contrario, Iván, un placer. Gracias, hombre. Y gracias a tu equipo y una felicitación desde acá. Ojalá tengan el gusto de felicidades, conocerlos. equipo. Gracias. Un abrazo. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. Yo soy Ricardo Enríquez Duarte y esto es Líderes 2050.